Muy buenas tardes a todos los ministros, hermanos y hermanas que están reunidos durante el día de hoy jueves 8 de diciembre de este año 2022, en los diferentes países donde me estuvieron informando que es feriado y también otros que están en reunión como México, Venezuela, Panamá, Argentina, Colombia, Perú, España y los diferentes países en toda la América Latina y el mundo entero que están en reunión en el día de hoy. Es para mí un privilegio y una bendición poder enviar este saludito y también a nuestro hermano y amigo misionero Miguel Bermúdez Marín, en donde se encuentra, y a todos los que estarán escuchando estas palabras de saludo, los cuales para mí es un privilegio poder enviarles y platicar de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo final, lo cual es nuestra preparación, y toda esa preparación viene por medio de la palabra, del mensaje que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, lo cual nos muestra en ese mensaje todas las cosas que estarían aconteciendo en este tiempo final, las cuales las vamos identificando a medida que se van cumpliendo y así recibirlas, creerlas, y toda esa palabra se va haciendo carne en cada uno de nosotros hasta llegar a la plenitud de la estatura de un varón perfecto y así pronto obtener la promesa de nuestra adopción. En Apocalipsis capítulo 15, verso 5, nos dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nos dice en el mensaje la estatura de la plenitud de Cristo, predicado el sábado 18 de julio del 2009 en Bogotá, Colombia. Dice: ¿dónde tuvieron problemas los hijos de Aarón y los 2 de ellos murieron? Y 2 de ellos murieron en el lugar santísimo. Ese es el lugar más peligroso de todos los lugares del templo espiritual de Cristo, como lo fue en el tabernáculo y en el templo que construyó el rey Salomón. Ese lugar es donde el juicio divino vino sobre los hijos de Aarón, que estaban ministrando, pero con fuego extraño. O sea, que no era un fuego producido por la fórmula que tenía que ser usada para producir ese fuego. No tenía el aceite con la fórmula correcta, no tenía las demás cosas con la fórmula correcta, y las cosas que eran hechas y las cosas que eran echadas en el incensario para que se prendiera el fuego que estaba en esas brasas ahí del incensario. Miren, esa fórmula, él en una ocasión en un mensaje que lo tituló a sí mismo la fórmula de la segunda venida de Cristo, y tengo también el estudio bíblico de ese mensaje, o tengo el estudio bíblico de un tema como ese, y tengo también el mensaje de ese tema. O sea, tengo el extracto del mensaje, la fórmula de la segunda venida de Cristo, el 17 de abril del 2005, y tengo el estudio de ese tema, la fórmula de la segunda venida de Cristo, pero que fue predicado el 10 de septiembre del 2004. O sea, son 2 temas distintos, pero mire lo que él habla aquí
en el mensaje La fórmula de la segunda venida de Cristo, predicado el 17 de abril del 2005 en Goiânia, Brasil. Dice, hay una fórmula para la segunda venida de Cristo, y en esa fórmula diríamos E5 más M2 es igual a J2. Moisés y Elías, o Moisés más Elías. Vamos a hacerlo en otra forma. M2 podemos poner cualquiera al frente. M2 más E5 más J2 es igual a la segunda venida de Cristo. Más fácil para que lo entiendan. Esa es la fórmula de la segunda venida de Cristo. Sin esa fórmula no hay segunda venida de Cristo. Ya fue mostrada en el monte de la transfiguración. Se han levantado muchas personas creyendo que tienen algo, pero cuando se busca ver la fórmula, no tienen esa fórmula. Esa fórmula la conocerá solamente una persona y la dará a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esa fórmula y con el resultado de esa fórmula, todos los escogidos obtendrán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y en el mensaje del estudio bíblico de ese mensaje, de ese tema que él también predicó, pero el 10 de septiembre del 2004, él allí escribe ME2 más J es igual, y escribe H2 o sea, H2O es igual agua. Y también vamos a ver aquí escribe, la primera venida de Cristo fue la plenitud de la divinidad de Dios en carne humana, en un hombre, en Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Jesús fue la fórmula de la primera venida de Cristo. Él fue todos los profetas. Así será la fórmula de la segunda venida de Cristo. Una fórmula es una manera de hacer, y entre paréntesis, de manifestar una cosa. Una fórmula es un misterio. Todo en la creación tiene una fórmula, en el mundo invisible y en el mundo visible. Eso fue lo que él escribió allí, y también en una partecita aquí escribe M2, E5, HH2, o sea, Hijo del Hombre 2, y abajito lo vuelve a escribir, pero al final escribe M2, E5, J2. Cambió ahí de HH, o sea, de colocar HH, escribe J, que es Jesús, o sea, que es el Hijo del Hombre, lo cual en el fin del tiempo conocerá ese instrumento que Dios está usando en el cumplimiento de la visión de la carpa. Es el único que conocerá ese misterio, esa fórmula, la cual es la fórmula de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y es la fórmula que se está dando a conocer al pueblo para que conozca cómo es ese misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y al conocer ese misterio estarían obteniendo así esa fe de rapto. Ahora fíjense allí que los hijos de Aarón estaban ministrando en el lugar santísimo sin esa fórmula correcta. O sea que se requiere, en el lugar santísimo es el lugar más delicado, se requiere ser la persona correcta, ordenada por Dios para ministrar en ese lugar. Vamos a seguir leyendo aquí. Sigue diciendo nuestro hermano William: y no se puede colocar fuego extraño, interpretaciones privadas para esa etapa de la iglesia. Cualquiera que lo haga tendrá el mismo problema que tuvieron los hijos de Aarón,
y hasta Dios le prohibió a Aarón que llorara por sus hijos. Le prohibió que hiciera duelo. O sea, vean que ni siquiera Dios le permitió que llorara por ellos. Como también Dios no le permitió a Samuel que orara por Saúl. No llores más por él. Ya Dios lo había desechado. Al igual que también cuando dice que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. O sea que ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había desechado a Esaú, que en este tiempo es el reino de las tinieblas, el reino del anticristo, el hombre de pecado, lo cual representa a Esaú. Ahora fíjense cómo esas personas ya Dios las ha desechado aún antes de esas personas venir a este planeta Tierra. Porque Dios es omnipresente, omnisciente, y Él sabe todas las cosas. Por eso, aún personas que estén ofreciendo fuego extraño en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor en esta etapa en donde estamos, corre el riesgo a colocarse en una de esas posiciones como la que fueron colocados los hijos de Aarón y ofrecieron fuego extraño. En el verso 8 de Apocalipsis capítulo 15 que leímos, nadie, dice a mitad, nadie podía entrar en el templo. O sea, vean por qué la gloria de Dios estaba allí y todo el poder divino estaba allí y nadie podía entrar, o sea, nadie podía ministrar allí hasta que todas esas plagas y todo lo que estaba sucediendo cuando el templo fue abierto, o sea, cuando fue abierto ese misterio de Apocalipsis capítulo 8 en el cielo, ahí hay una serie de eventos que están ocurriendo, lo cual tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que está ocurriendo mientras eso ocurre en el cielo, que es abierto ese séptimo sello en el cielo, lo cual ocurre ese silencio, lo produce ese séptimo sello siendo abierto. Lo que está ocurriendo en ese tiempo son los juicios divinos que estarían aconteciendo en el campo espiritual primeramente y luego en el campo físico. O sea que es un tiempo de juicio lo que está ocurriendo en ese tiempo de la apertura del séptimo sello en el cielo. Y recuerden que el juicio comienza es por la casa de Dios. Vamos a seguir leyendo más adelantito aquí. Así que tenemos que estar conscientes de qué etapa de la iglesia estamos viviendo. Estamos viviendo en la etapa de corona de la iglesia del Señor, la etapa más gloriosa de todas las etapas, la etapa en y para la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos y glorificados. Y más adelantito de ese mismo mensaje, la estatura de la plenitud de Cristo dice: ahí es donde el pueblo hebreo va a ver al Mesías manifestado y dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Ahí van a ver todo lo que ellos están esperando, y también los que van a ser transformados van a ver todo lo que están esperando. Y ahora es ahí, vean, es ahí donde los ministerios de los dos olivos estarán siendo operados por el Espíritu de Dios. Y también el ministerio de Jesús será visto siendo operado por el Espíritu de Dios. Recuerden, esa es la fórmula de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso tiene que aparecer el Hijo del Hombre con sus ángeles, con esos ministerios.
Ahí también es que va a ser manifestado el juicio divino. Serán habladas las plagas, también todo lo que va a pasar, los juicios divinos que van a venir sobre la tierra, todo eso va a ser abierto ahí. Y el séptimo sello va a ser abierto ahí también públicamente. Y ahí también van a aparecer los Ananías y Zafira, porque el juicio comienza, ¿por dónde? Dice, por la casa de Dios. Yo los amo mucho y les recomiendo que se cuiden de llenar los requisitos para ser los Ananías y Zafira. O sea, que se cuiden para no llenar esos requisitos que llenó allí Ananías y Zafira. O sea, lo que hicieron ellos, no vayan a ustedes a llenar esos requisitos. No vaya alguno de ustedes a actuar como Ananías y Zafira. Recuerden, miren, mintieron y hubo dinero detrás de todo ese problema. En el mismo problema de Judas Iscariote hubo dinero también. Después fue tarde para arrepentirse. Cualquiera que haya tenido problemas que puedan llenar los requisitos de las cosas que Ananías y Zafira, de Ananías y Zafira, o de Judas Iscariote, o de aquellos que en el tiempo de Moisés se rebelaron contra de Moisés. O sea, vean que también los que se rebelan en contra del programa divino entran también en esa etapa de ese juicio que comienza por la casa de Dios. Reconózcalo delante de Dios, oren a Dios y también restauren lo que no le corresponde. Lo que hayan hecho mal, hagan la restauración, como hizo y dijo Zaqueo. Dijo a Jesús que él a cualquiera que le había robado, vamos a decir defraudado, le restituiría ¿cuántas veces? Entonces ustedes mejor superen la sinceridad y justicia de Zaqueo, 5 veces o más, pero mejor arreglar las cosas antes que llegue ese momento. Todos esperamos que llegue el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, pero recuerden, van a suceder esas cosas de las cuales están prometidas. O sea que las puede comenzar con juicio, porque juicio comienza por la casa de Dios. Y antes de comenzar para el mundo, tiene que comenzar en la casa de Dios. Es un consejo como compañero en el ministerio de cada uno de ustedes que han estado trabajando. Hemos estado trabajando por años juntos, bien unidos en la obra del Señor. Yo quiero las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes y para vuestras congregaciones también. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo está en la etapa más gloriosa de todas, la etapa en donde llegará a la perfección física como cuerpo místico de creyentes, como templo espiritual de Dios. En el libro de citas, miren aquí, hay una parte donde él habla de estas cosas. En la página 107, párrafo 936, dice, Cristo tiene misericordia. La ley nos encarcelaba, pero no podía libertarnos. Y él escribe, la ley encarcela. Los profetas son el juicio de Dios para condenar y ejecutar al pueblo por el pecado. Y él escribe ahí, los profetas es igual el juicio de Dios para condenar. Correcto, pero Jesús es el amor y la revelación de Dios para dar a conocer a la simiente predestinada que él ha llamado. Este es, oídle a él. Ahora ha sido conocida la plenitud de la divinidad. Este misterio secreto ahora ha sido revelado, Dios se ha manifestado. Y ahora Dios y el hombre son uno, el hombre ungido, Cristo. Ahora, ¿qué significa Cristo? Es el ser ungido. Él fue ungido con la plenitud de la deidad, corporalmente. Oh hermano, ¿cómo puede la gente dudarlo? Moisés en su tiempo tuvo una parte, también David tuvo una parte, pero ahora aquí lo vemos manifestado en su plenitud para morir por el pecado de la gente y de esa manera poder traer su vida a su iglesia y entonces tener la preeminencia y la plenitud de su iglesia para poder manifestar toda promesa en estos últimos días conforme lo había prometido para este tiempo. Ahora fíjense bien, pellizquese para que no se duerma. Y él escribe, Cristo es igual el hombre ungido. Y también escribe para manifestar toda promesa. Y donde dice la parte que tuvo, una parte tuvo Moisés, otra parte tuvo David. Y él dice que
va a venir una plenitud a su iglesia. Él dibuja ahí las edades y abajo escribe una parte de Cristo, la palabra, y en la piedra angular, dibuja una piedra angular y escribe la plenitud de Cristo en su iglesia. Sigue diciendo nuestro hermano William, llegará en un momento en donde la plenitud de Dios por medio de Cristo entrará a su iglesia, y eso hará que quede sellada como la iglesia que ha llegado a la plenitud de Cristo, que ha llegado a la perfección. Porque con la resurrección de los muertos en cuerpos eternos y perfectos y la transformación de los vivos, la iglesia será perfecta. Y cada creyente, cada individuo creyente en Cristo nacido de nuevo, llegará a su perfección, porque entonces tendrá también su cuerpo perfecto, el cuerpo glorificado. Y más adelantito dice, y la palabra viene siempre al mensajero de la etapa correspondiente. Como dice el libro de las edades, conocemos esa cita de la página 265, que dice, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo, Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche, así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. O sea que es la forma en donde Dios trae la revelación a su pueblo, es por medio del mensajero de cada edad o de cada dispensación. Sigue diciendo, viene el mensajero de la dispensación, si es el mensaje para una dispensación. Si es para una edad, viene la parte correspondiente para esa edad. Y se hace carne en el mensajero. Ese título de propiedad, al ser entregado a una persona que se lo coma, cuando una persona se come un alimento, se hace luego parte de la persona ese alimento, porque de ahí vienen las células, se multiplican. Es una etapa donde produce ese efecto químico, y así es para los creyentes en Cristo, la iglesia en los términos espirituales. Ahí se hace carne la palabra en cada creyente en Cristo, comenzando con el mensajero de ese tiempo. Y entonces podrán regresar físicamente a la vida eterna. Podrá ocurrir esa transformación física. En el libro de citas, también en la página 108, nos dice en el párrafo 940, y estos hombres lo resistieron como Janes y Jambres lo hicieron a Moisés. Pueden producir una iglesia y producir un grupo de gente como 3 puntos, pero su insensatez será manifiesta cuando Jesús tome su novia, la separe y diga, esta es, y se la lleve, y dibuja una estrella de David. Vean, ese tiempo es en donde la plenitud de la palabra estará en la novia, en donde Jesús, o sea, Cristo en su segunda venida, Él se manifestará y Él dirá, esta es, o sea, cuando haga esa separación. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Las cosas que están ocurriendo son las cosas que estarían siendo cumplidas en medio de la iglesia novia, lo cual habló el reverendo William Branham y también nos habló nuestro amado hermano William Soto Santiago, que estaría ocurriendo en ese ministerio bajo carpa. Habría una separación y también habría una preparación de la iglesia novia dentro de esa etapa en donde luego que estaría ocurriendo ese juicio que comienza por la casa de Dios. Luego de eso, Dios tomará su iglesia novia y se la llevará, la raptará. Así que estamos viviendo en un tiempo muy pero que muy importante, en donde de un momento a otro todo lo que está faltando por cumplirse en medio de la iglesia se cumplirá, y así Dios estará resucitando a los que han partido en Él, y luego nosotros ser transformados
y ser llevados a la cena de las bodas del Cordero. Pero todo eso son eventos que están dentro de un programa divino, lo cual estará ocurriendo en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y dentro de ese lugar solamente estará ministrando el que tiene esa fórmula, el que tiene la fórmula de la venida del Señor con sus ángeles, porque es a través y por medio de ese instrumento que Dios estará dándole la fe de rapto, dándole la fórmula a esos que Él separa, a esos que Él coloque dentro del lugar santísimo en la etapa correspondiente a el rapto, que es la etapa de piedra angular, porque es ahí donde va a ocurrir el rapto, cuando estén todos ahí y Él haga esa separación, esa segregación. Ahí entonces Dios cumplirá esa promesa del rapto. O sea, que cuando Dios esté cumpliendo todo eso en medio de su iglesia, que será en una manera, en una forma del común. ¿Y cómo es la forma del común? Dios obrando por medio de un hombre, hablando la palabra, y la palabra es la que produce ese juicio. Y esa segregación, esa separación, en donde estarían ya colocados en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo, ya estando colocados ahí, entonces ahí Dios estaría cumpliendo en medio de su pueblo, de su iglesia, la resurrección y la transformación. No puede ser en otro grupo, en otra edad. Tiene que ser en edad de piedra angular y en dispensación de reino. Ha sido para mí un privilegio poder enviar estas palabras de saludo, y son temas que abarcan todo lo que en este tiempo Dios está haciendo, y quizás estamos hablando así ciertos puntos, pero cada uno habría que profundizarlos en todas las ramas correspondientes a esos temas, leyendo todos los escritos que nos ha dejado el reverendo Dr. William Soto Santiago, y también nuestro hermano Bran en los mensajes, y también los mensajes de nuestro hermano William. O sea, todo eso tendríamos que empezar por cada línea para ver todo el cuadro completo de todos los temas que Dios está realizando en su programa correspondiente a este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la gran carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham. Vean que todo el programa divino desemboca en esa visión, porque ya esa parte es la final, que es la parte en donde Él cumple todo lo que falta por cumplir, lo cual en esos días sería la resurrección y la transformación. Pero antes que llegue ese momento, hay una trayectoria, unas etapas que tenemos que pasar, porque no se puede ni acortar camino, ni se puede tampoco atrasar en el camino. Todo se lleva a un mismo ritmo, porque es el programa de Dios que Él tiene ya trazado desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos ayude a estar en este tiempo conscientes del tiempo en que estamos viviendo y del tiempo en que Dios estaría cumpliendo todas estas promesas, para que así estemos preparados para recibir todo lo que cada uno de nosotros necesita, lo cual es nuestra adopción, nuestra transformación. En esta plática le colocaremos aquí el tema de esta ocasión: Cristo es igual el hombre ungido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Continúen pasando una tarde y un día feliz, lleno de las bendiciones de nuestro Padre Celestial, en estas palabritas de saludo para todos los que están reunidos en el día de hoy, que saqué este momentito para enviarles estas palabras de saludo, lo cual es conforme a la palabra
de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.